Hola chicos, espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos a mitad de verano y algunos de vosotros poco a poco os iréis preparando para la vuelta a clase. Para mí la vuelta a clase siempre ha sido algo que me ha hecho especial ilusión. Desde pequeña siempre lo asociaba con comprar colorines nuevos, bolígrafos nuevos, preparar la mochila, como que un nuevo comienzo, una nueva forma, una nueva oportunidad para empezar bien, y eso lo he ido aplicando año tras año, pero ahora sobre todo me centro en empezar con el mejor pie en cuanto a mi forma de trabajar, que al fin y al cabo en la universidad para mí es lo más importante, la metodología de estudio. Ya sabéis que siempre me centro muchísimo en ello y siempre hago como un resumen de mi año anterior para ver un poco dónde he podido fallar y en qué voy a poder mejorar para el cuatrimestre después. Así que aquí os traigo algunos fallitos que se cometen a la hora de intentar aplicar un método de estudio, o simplemente que pensamos que van a ser efectivos a largo plazo y no lo son, y os voy a aportar otros en general. El principal que hago yo por encima, ya que como he dicho ya está mejor explicado en un vídeo en el canal, y otros diferentes que os puedan llamar la atención para empezar este cuatrimestre con el mejor pie. Empezando por lo malo, hay ciertas cosas que yo le doy muchísimo hincapié, lo he hablado en muchos vídeos en el canal y aún así yo tengo que seguir aprendiendo y mejorando porque no siempre se llega al 100%, y es el aprender a subrayar y resumir de forma correcta, porque eso es la clave para aprobar y tener cierta nota de una asignatura. He hablado mucho sobre cómo resumo, os voy a dejar un vídeo por aquí arriba sobre cómo centro en hacer mis resúmenes, pero siempre pienso que puedo mejorar. Así que antes de empezar el año yo os recomiendo en ver un poco, indagar un poco sobre las formas que hay de resumir. El hecho de aprender a subrayar es muy importante porque el subrayado ya define nuestro posterior resumen y nuestro estudio como tal, ya que tendemos a olvidar, a no leer aquellas palabras que no subrayamos, y si a veces no estamos totalmente centrados en hacer un subrayado correcto, todo puede girar mal y que obviemos información que no se debería obviar o que simplemente desestabilice el resumen final. También hay personas, y tengo compañeros, que simplemente por subrayar una vez piensan que el hecho de subrayar es aprender. Puede haber personas obviamente con un alto coeficiente intelectual que eso les sirva muchísimo, pero tanto yo como creo que el 70-80% de los mortales no nos basta con subrayar para afrontar un examen, así que recomiendo mucho complementar este subrayado con otras técnicas de estudio que comentaré ahora más tarde para estar seguros de que todo irá bien. En mi punto de vista, un último error que comete un estudiante es el hecho de estudiar releyendo el temario como si fuese un libro y volver a repetirlo, volver a releerlo, volver a releerlo. Obviamente es un método que funciona. Tengo muchos compañeros que aprueban y tienen muy buena nota en un examen después de la relectura. Ahora depende de cuál es tu objetivo como estudiante, por eso lo digo como mi punto de vista, porque por ejemplo en la carrera en la que estoy, que es medicina, no considero que el olvidar la materia sea interesante. Entonces este método de relectura en el que solo antes de un examen lees como un libro, lees, es un método que funciona muy bien pero a muy corto plazo. De hecho hay estudios que creo que decían que a los 2-3 días de haber hecho esa técnica después de un examen se te olvida más o menos el 50% del temario. Entonces cuando hagáis este método simplemente tener en cuenta cuál es vuestro objetivo. Si vuestro objetivo únicamente es aprobar el examen, está bastante bien, si os funciona aplicarlo, pero retener que no tiene beneficio a largo plazo. No os habéis centrado en trabajar la materia como tal, hacer sus respectivos resúmenes, esquemas, para realmente retener a largo plazo la información principal, así que es importante tener esto en cuenta antes de aplicar este método. Ahora sí que voy a pasar a lo que sí que recomiendo. Primero voy a decir 3 puntos importantes que creo que todos deberían aplicarse sea cual sea el método de estudio que estéis utilizando, y luego voy a comentaros los métodos de estudio que yo conozco. Si vosotros conocéis otro método de estudio o queréis complementar alguno de los que he dicho, no dudéis en decirlo en comentarios, porque yo también estoy abierta a conocer nuevos métodos. 3 puntos para mí que son importantes aplicar sea cual sea el método de estudio es primero la autoevaluación, el autoexaminarse. Para mí es la mejor forma de poner en práctica lo aprendido, lo he comentado en muchos vídeos anteriores, y lo puedes hacer de muchas formas. Mucha gente utiliza aplicaciones como por ejemplo la aplicación de Anki, o si no también, si vuestra universidad os lo ofrece o encontráis en alguna página exámenes de años anteriores, es una buena forma también de autoexaminarse. De lo que yo llevo en la universidad y he aplicado para mis exámenes, creo que ha sido
sido lo que más me ha salvado antes de un examen para realmente poder saber en qué punto del estudio estoy y sobre todo en qué parte del temario tengo que reforzar mi estudio, en qué parte puedo estar más tranquila, porque a veces pensamos que lo controlamos todo y no nos damos cuenta de los puntos que flojean, así que está muy bien a tener en cuenta. El segundo punto que yo aplico, sea cual sea mi método de estudio, es el método Pomodoro o simplemente el hacer descansos intercalados con el estudio. Esta repetición espaciada la verdad es que aporta muchos beneficios, sobre todo se ve impactado en tu calidad de concentración y posteriormente en tu calidad de estudio. Estos descansos nos permiten no saturar y que esos periodos de estudio sean realmente enriquecedores. Y el tercer punto que también creo que es importante para aplicar en cualquier metodología de estudio es el autoexplicarse. Cuando yo estoy frente a mi temario voy punto por punto. Una vez he trabajado un punto, lo tapo, lo quito de mi vista y me autopregunto sobre ese punto, como yo pienso que se podría preguntar en el examen. Y veo cómo yo sería capaz de explicarlo. Si hace falta, cojo un papel, un boli y me pongo a poner los puntos esenciales para ver si realmente yo sé de lo que está tratando el párrafo. Una vez he hecho punto por punto todo el temario, lo que suelo hacer es una autoevaluación del temario con preguntas hacia mí misma, es decir, ¿qué he aprendido con este tema? ¿Cuáles son los objetivos principales del tema? Una vez estos 3 puntos aplicados voy a pasar a las pequeñas técnicas de estudio que yo conozco. Digamos que para mí hay 2 predominantes, de las 2 que más se suelen hablar, sobre todo en temas oposiciones. Es un gran debate y es el tema de vuelta o de arrastre. Personalmente, los que me conocéis en este canal y habéis visto mi vídeo que os voy a dejar por aquí de nuevo, mi método principal se basa en las vueltas. Yo intento dar 4 o 5 vueltas al temario. Si queréis tener más reseña en profundidad sobre cómo hago estas vueltas y qué hago en cada vuelta, lo tenéis todo en el vídeo. Básicamente, para quien no lo sepa, el sistema de vueltas es simplemente hacer tantos temas al día e ir avanzando en la materia sin volver atrás. Tú simplemente haces el primer día 2 temas, el siguiente día los 2 siguientes y así. Y luego, una vez llegas al final y has acabado todo, vuelves al principio y vuelves a dar otra vuelta. Eso es lo que yo hago con el temario. Me centro en intentar avanzar en la materia y este método lo uso porque personalmente mi mente como que se tranquiliza viendo que avanzo mucho. Entonces digamos que lo hago más por mi paz mental que otra cosa. El segundo método del cual he hablado, que es el método de arrastre. En este método, por ejemplo, el primer día vas a estudiar el primer y segundo tema. El segundo día vas a ver lo del día anterior y algo más. Es decir, el segundo día vas a revisar de nuevo el primer y segundo tema y vas a añadir un tercer tema. Y así, es como que vuelves a revisar lo que estudiaste el día anterior. Obviamente le dedica menos tiempo, pero vuelves a refrescar la memoria con eso y vas arrastrando los temas en el tiempo. Como digo, yo esa metodología de estudio no la estoy usando porque me gusta avanzar y como que siempre que vuelvo a revisar lo anterior siento que me estanco, pero hay mucha gente que le funciona mucho este método porque le gusta siempre ir refrescando y no sentir como que se deja los temas atrás, así que ya es según lo que a ti mejor te convenga. Un tercer método de estudio que conozco es el método de por capas. Este método imagina un poco los apuntes como una tarta. Tú lo tienes delante y digamos que la primera capa son los puntos esenciales sueltos del tema y te lo aprendes de memoria. Es decir, tú miras por encima los apuntes y memorizas únicamente los puntos esenciales. Quitas la primera capa. La segunda capa, vas más en profundidad. Analiza un poco esos términos esenciales que has memorizado, un poco su alrededor para ver de qué trata, qué lo rodea, así. Quitas la capa. Tercera capa, más en profundidad aún, hasta que has analizado al 100% el temario en mucha profundidad, pero el hecho de haber empezado desde arriba, desglosando lo más importante, hace que retenga de una forma mucho más efectiva. Un cuarto método que no conozco muchísimo, he oído hablar muy poco de él, es el método Bonsai. Personalmente no lo considero método como tal, porque simplemente es una repetición espaciada como con el método Pomodoro, pero a muy corto tiempo. Son tanto sesiones muy cortas de estudio como de descanso. Es una metodología de estudio japonesa que se centra en cultivar el conocimiento basándose en la precisión y paciencia, al igual que plantar un bonsai. Como digo, no he indagado muchísimo sobre este tema, pero eso, se centra simplemente en hacer como un método Pomodoro, pero en el que nos centremos realmente en cultivar despacio ese conocimiento en un largo tiempo, muchas sesiones pequeñas de estudio y descanso. Y el quinto método de estudio que conozco es uno que también pongo en práctica, me gusta mucho porque es como absurdo, ya entenderéis por qué. Este método se llama Absume y yo lo utilizo sobre todo en ciertas partes del temario, como cuando tengo que retener la sintomatología o las contraindicaciones de algo. Cuando tengo un listado de cosas de algo, siempre utilizo este método que la verdad me parece increíble. Simplemente se basa en hacerse una imagen visual a partir de algo absurdo. Yo voy a poner un ejemplo. Yo, para aprenderme los antibióticos, fue algo completamente difícil para mí el saber qué antibiótico podía actuar de qué forma, y entonces decidí aplicar este método. Por ejemplo, para aprenderme los antibióticos que actuaban sobre microorganismos intracelulares, os voy a poner una imagen de lo que tenía en mente, que era un
círculo una flor dentro del círculo y la cara de Macron en el centro. Algo muy visual, pero que a mí no se me va de la mente. Tengo siempre a Macron dentro de su flor en mi cabeza. ¿Qué significa Macron macrólida, flor fluoroquinona y el círculo ciclina? Entonces sé que los macrólidos, la fluoroquinona y la ciclina son las 3 familias de antibióticos que actúan de forma intracelular. Es algo bastante absurdo, pero la verdad no se me va a olvidar nunca. Así que con esto os he tratado los temas que os quería tratar. Como digo, yo quiero empezar el año de nuevo de la mejor forma posible y viendo un poco los errores que he cometido. Como digo, tengo que mejorar en cuanto a resumen y subrayado sobre todo. Voy a seguir con el método de las vueltas porque es el que más se adapta a mí, pero también os quería traer otros nuevos métodos por si alguno se adaptaba más a vuestra forma de trabajar y estudiar. Espero que os haya ayudado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.